La semana pasada respondimos en parte la siguiente pregunta, de cómo un cristiano debe afrontar su propia pobreza. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si estamos pasando por un momento económicamente difícil? Y también lo podíamos ver como consejería bíblica. Si un amigo o una amiga cristiana se acerca a usted diciéndole que tiene problemas económicos, ¿qué consejo bíblico usted le daría? Eso intentamos responder la semana pasada. Recordando, dijimos que esa pregunta era compleja, que la Biblia identificaba que había varios casos y cada caso tenía una respuesta diferente. Y si nosotros ignorábamos esa realidad bíblica, podíamos terminar dando un mal consejo. Y ese error técnicamente lo llamábamos reduccionismo, que era simplemente el error de simplificar un problema difícil. Entonces, ¿cómo íbamos a responder la pregunta de cómo un cristiano debe afrontar su propia pobreza? Con unos 3 pasos genéricos. Primero, ya sea en este problema o en otro problema difícil, siempre debemos pedir o comenzar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Hay que Él nos guíe y nos ayude a discernir qué es lo que está ocurriendo y qué debemos hacer. Ya habiendo orado por la dirección del Espíritu Santo, uno puede ya hacer un análisis más bíblico del problema. Intentar averiguar qué es lo que está causando el inconveniente, o la dificultad económica en este caso, y después ver qué dice la Biblia que hay que hacer al respecto. Ahí vimos varios versículos sobre la dirección del Espíritu Santo y después vimos algunos casos. Vimos 3. El primero era que la Biblia decía que la pereza era una de las posibles causas de la pobreza económica. Sobre todo lo decía Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 19:15 decía: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Veíamos que el exceso de descanso o descansar cuando deberíamos trabajar, era una posible causa de la pobreza. También lo decía el Nuevo Testamento, que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo decía Pablo en Tesalonicenses. ¿Y cuál era la solución bíblica de la pereza, según la Biblia? Era simplemente trabajar. Si nosotros o algún amigo tiene algún problema de pobreza por el tema de la pereza, ¿qué podemos hacer? Podemos ofrecerle algún trabajo, podemos ayudarle a conseguir un trabajo por temas de contactos. También podemos enseñarle alguna profesión o un oficio que le ayude a conseguir alguna labor. Ahí si tienen más ideas después ustedes la pueden compartir. Pero ahí más que, por ejemplo, orar a Dios por provisión, lo que dice la Biblia en este caso en específico es que simplemente uno debe empezar a trabajar. También vimos la mediocridad, que uno puede tener trabajo, pero no realizarlo de la mejor manera. Y eso también era causa de pobreza. Lo decía Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ese proverbio expresa muy bien la idea en general. Vimos después más textos bíblicos que profundizaban la idea. Así que si alguien tiene problemas económicos porque no realiza un buen trabajo, ¿qué le dice la Biblia que debe hacer? Esforzarse más. Lo podemos hacer con la motivación de que haciendo un mejor trabajo vamos a tener una mejor remuneración, o también podemos verlo en que debemos hacer un buen trabajo de excelencia porque debemos hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Así que ahí ya podemos verlo de forma más monetaria o también más espiritual. En ambos casos debemos intentar hacer lo mejor posible. El tercer caso que vimos la semana pasada era que podíamos tener problemas económicos por nuestras malas decisiones, que hemos tomado decisiones que no eran sabias. Eso lo decía Proverbios 13. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecie la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado.
Y la instrucción de la que hablaba este proverbio la podíamos entender en instrucción bíblica como instrucción no bíblica. La instrucción bíblica son los ejemplos que vamos a ver más adelante. La instrucción no bíblica, por ejemplo, si usted quiere, abrir un restaurante, tiene que empezar a averiguar sobre qué trámites tienes que hacer, qué permisos, patentes, saber un poco de gastronomía, de las personas que están a su alrededor, qué comida les gusta, esa cosa. Ejemplos de instrucción bíblica, teníamos Proverbios 20, que nos dice que con buenos consejos los planes tienen éxito, que no entres en guerra sin consejos sabios, que debemos pedir consejo, y si nos dan consejo también debemos escucharlo. En Eclesiastés habíamos visto que Salomón nos dice que debíamos invertir, si invertíamos tenía que ser en distintos lugares, que debíamos estar atentos a las señales, no esperar el momento perfecto para hacer un negocio y que debíamos tener diversas fuentes de ingresos. Eso lo decía en Eclesiastés 11 del 1 al 6. Y no sé si recuerden que lo vimos con algunos ejemplos. Y por último habíamos visto de que debíamos hacer planes. Eso lo decía Proverbios 21, que los proyectos diligentes ciertamente son ventaja, más todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. De que hacer planes es una práctica sabia y que empezar a improvisar aumenta las probabilidades de que las cosas salgan mal. Jesús lo decía también en Lucas, de hacer un análisis de costos, para que cuando queramos hacer un proyecto, veamos desde un inicio si lo vamos a poder llevar a cabo con nuestros recursos, para que no sea que empecemos un negocio, empecemos una idea y quedemos a medio camino, para que no caigamos en ese problema y tampoco terminemos avergonzados. Eso lo decía también en este pasaje. Aunque no era la enseñanza bíblica principal, Jesús usa esta enseñanza que considera sabia para después dar una verdad espiritual. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. ¿Alguien quedó con alguna duda de eso? Acá no, al menos. Está todo claro. Ya. Después, si alguien quiere retomar, tiene alguna duda, lo puede hacer. Yo total y tiempo. Vamos a ver unas 3 causas más de la pobreza, como para cerrar un poco más la idea. Otra causa de la pobreza, según la Biblia, es el derroche. Proverbios 21 dice: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Ambos proverbios nos hablan de no solamente querer algo, sino quererlo en extremo, en amarlo, no solamente en beber, sino que emborracharse, no comer, sino que también ser glotón. Así que la Biblia dice que el derroche, el gasto en exceso, produce o lleva a la pobreza. Pero también, Proverbios 29 dice: el que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que anda con rameras desperdiciará sus bienes. Los dos proverbios anteriores nos hablan de ciertos gastos que en exceso producen empobrecimiento. Y Proverbios 29 nos habla de, por ejemplo, gastar dinero en prostitución es un desperdicio. De la misma manera, hay ciertos gastos que uno gaste poquito o mucho dinero, siempre son un desperdicio. La regla general va a ser dinero destinado a ciertos pecados. Por ejemplo, si yo voy con una tarotista a que me lea la suerte, aunque me lo haga en oferta, uno entiende que es un desperdicio.
porque ha gastado dinero o recursos en algo malo. Aunque haya sido poquito dinero, igual es un desperdicio, es un derroche. Ahí también, por ejemplo, tendríamos la pornografía. Los juegos de azar se pueden considerar de otra manera, pero también son un derroche. Bueno, lo vamos a profundizar un poco más. Proverbios 21:20 dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Aquí, Salomón nos dice de que los necios gastan todo lo que consiguen. Por lo tanto, ¿qué debe hacer una persona sabia? Una persona sabia debe ahorrar. De todos sus ingresos, debe gastar solamente una parte. Y el resto, por definición, se ahorra. Sin embargo, eso también lo debemos complementar con la primera parte. Dice, los sabios tienen riquezas y lujos. O sea, una persona sabia, ¿qué hace? Ahorra parte de sus ingresos, pero si está dentro de su presupuesto, si está dentro de su nivel de gastos, puede darse gustitos. Sé que la Biblia en este proverbio le dice, usted puede salir a comer, puede comprarse ropa bonita, puede comprarse un anillo, aretes, puede hacerlo, puede darse un lujo, los sabios lo hacen, siempre y cuando lo haga dentro de su presupuesto, siempre y cuando ese gasto no implique que no pueda ahorrar o que gaste más de lo que tenía. ¿Se entiende? Para que no nos vayamos en extremo. Este mismo proverbio va al punto medio. Puede darse lujos siempre y cuando pueda ahorrar. Aquí, para saber con más certeza si uno de los gastos que uno está realizando es un derroche o no, yo le propongo 5 preguntitas o 5 criterios. Así que si usted tiene alguna duda de algún gasto que usted hace o se hace en su familia y no está segura de si debe seguir realizándolo o no, si lo debe disminuir o lo debe evitar de lleno, puede hacerse estas preguntas. La primera es si este gasto que realiza está fuera de su capacidad de pago. ¿Qué es fuera de capacidad de pago? Significa que si usted hace ese gasto en cierto mes, no va a poder ahorrar. O si lo hace, le va a faltar dinero. ¿Qué es lo que le decía Proverbios 21? Era el de que se podía dar lujos, sí, siempre y cuando pudiera ahorrar. Si con ese gasto no va a poder ahorrar, o va a gastar más de lo que tiene, la Biblia se lo desaconseja. Debería al menos reducirlo. 2. Ese gasto va mucho más allá de lo realmente necesario. Vimos los proverbios de amar el placer, de comer, volverse glotón, de beber, volverse borracho. Era el derroche por exceso. Entonces, un ejemplo no tan dramático. Ahora que estamos en invierno, imaginemos que usted quiere comprarse un abrigo. Usted no tiene ningún abrigo, se quiere comprar uno, está bien. Tiene la necesidad de protegerse del frío. ¿Se puede comprar un segundo abrigo? Sí. Por ejemplo, el primero se le puede ensuciar y va a necesitar uno de repuesto. Un tercer abrigo, ya, está como en el límite. Ya, pero un sexto, séptimo abrigo, ya estaríamos hablando que hay un exceso. ¿Por qué? La necesidad base de abrigo ya fue satisfecha con los primeros 2. Ya el cuarto y el quinto no agregan más. Así que uno puede estar cometiendo derroche por exceso. Si usted tiene algún gasto y si realmente lo piensa, la necesidad que satisface ese gasto ya está suplida por eso o de otra manera, puede estar cometiendo derroche por exceso. Tercero,
Aquí vamos a ver del tercero, cuarto y el quinto la triada de Pablo que nos da en Primera de Corintios. A muchos les debe sonar la frase de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por cosa alguna. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Vamos a usar esas tres frases para ver si algún gasto es un derroche o un vicio. Entonces, lo primero que nos decía Pablo es, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pensemos si el gasto que vamos a realizar o que estamos realizando nos trae más beneficios que costos. Podemos analizar los costos en un sentido ya más espiritual, que ya hablaríamos, por ejemplo, de que gastar dinero en prostitución, droga, brujería, tarot, buscar la carta astral o cualquier cosa que sea adivinación o tema de agorero. El costo es demasiado alto. El costo de pecar, si no tuviéramos a Cristo, sería la muerte. Y siendo cristianos, el costo de pecar es que nos alejamos de Dios en comunión. Y consideramos que, como cristianos, nuestro mayor bien que podemos alcanzar en la vida es estar en comunión con Dios. Así que cualquier cosa, cualquier gasto que nos lleve a pecar, nunca va a ser conveniente. Y por otro lado, ya sin irnos tan en extremos ni tan espirituales, hay ciertos gastos que podemos hacer que no son convenientes. El típico caso es de que alguien compra un electrodoméstico y lo usó una o dos veces, o incluso puede que nunca lo haya utilizado. No estamos hablando ni pecado, sino que simplemente compró algo que nunca utilizó. O quizá un abrigo, una prenda de vestir que usó una pura vez y nunca más le pudo sacar provecho. Eso tampoco son compras convenientes. Así que intente que sus gastos, el uso de su dinero, le traiga el mayor beneficio posible. Cuarto, Pablo decía, todo me es lícito, pero él no se va a dejar dominar por ninguna cosa. 1 Corintios 6:12. Ahí tenemos que ver si el gasto que estamos realizando o queremos realizar es como un tipo de compra impulsiva. Si hay alguna compulsión o si hay alguna adicción relacionada. No necesariamente piensen en alguna droga, que es lo más evidente o lo más directo que alguien puede aplicar este principio. Pero por ejemplo, si usted tiene adicción al celular, si ve muchas horas en las redes sociales o el celular en general, quizás gastar dinero en un plan de datos móviles para tener internet no sea la mejor idea. Eso quizás le fomente el que esté pegada al celular incluso cuando no está en casa. Quizás puede usar ese dinero en otra cosa. Los juegos de azar también es el principio bíblico por el cual uno desaconseja bíblicamente los juegos de azar. ¿Por qué? Porque están diseñados para ser adictivos. Eso ya es un tema más psicológico, matemático, pero está demostrado científicamente de que producen adicción. Lo mismo se puede decir acerca del beber alcohol, de fumar. Si bien no son pecados per se, este principio bíblico uno diría que si usted es propenso a, por ejemplo, cada vez que toma, seguir tomando hasta llegar a emborracharse, lo debería evitar. ¿Por qué? Porque se está dejando dominar por alguna cosa. Y Pablo dice que no debemos dejarnos dominar. Por último, debemos ver que nuestros gastos edifiquen. Que Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo edifica, y en el versículo siguiente nos llama a buscar el bien de los demás. Preocuparnos de generar beneficio a los demás. Así que nuestras compras deben ser beneficiosas para nosotros, sí, deben ser convenientes, pero también debemos intentar que sean convenientes para los demás, o al menos no les causen problemas. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda con estos 5 criterios? Por mi parte no, mi hermano, está todo clarito. Bien.
Yo quisiera un ejemplo como del último de los beneficios que son convenientes para nosotros, para los demás. O sea, no, con ejemplo yo entiendo. ¿Quiere dar un ejemplo o está pidiendo un ejemplo? Pidiendo ejemplo, porque con los demás has dado ejemplo en todo. Ah, ya, por Entonces, ejemplo, cuando yo ya estaba viendo esto, decía, imaginemos que a mí me gusta escuchar música, me relaja. Entonces yo voy a comprar un equipo de música bien potente. Por ejemplo, está dentro de mi capacidad de pago, está en mi necesidad de ocio, me va a convenir porque lo voy a utilizar harto, no va a ser un impulso. Entonces está cumpliendo todos los criterios anteriores. Está todo bien. Sin embargo, el único beneficiado de que yo escuche música fuerte voy a ser yo mismo. Posiblemente le cause problema a los demás. Entonces, ¿qué me diría la Biblia? Que en lugar de comprarme un equipo de música muy potente, quizás sea mejor que me compre unos audífonos personales muy buenos. Entonces ahí yo estoy buscando mi beneficio personal sin generarle problema a los demás. ¿Y se entendió? Clarito. sí, se entendió súper bien, clarito, clarito. ¿Puedo decir otro? ¿Sí? Yo pienso también, ponte para beneficio propio, hacer algo por el cuerpo, por la salud, una máquina de hacer ejercicio. Que también es un beneficio comprarla y también usarla Sí. continuamente para poder, por nuestra salud, por nuestro cuerpo, yo creo que es un beneficio también, que es como bien pensado. Sí, pero hay que usarla. Porque también se da mucho el caso de que se compra máquina de ejercicio y no se usa. Claro. Porque de repente es para colgar la ropa. Sí. Eso. Ya, eso. Y hay unos que no son como tan agradables de ver, sobre todo si lo hacen en consejería bíblica, que hay ciertos pecados, que el pecado también es causa, según la Biblia, de la pobreza. Están en específico los pecados financieros, por ejemplo, la estafa, la usura, el engaño, que la Biblia dice que si alguien los comete, la recompensa que se va a obtener de eso es la ruina económica. Por ejemplo, en Jeremías 17 dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Entonces, si alguien obtiene dinero de forma ilegítima, en algún momento de su vida lo va a perder y va a acabar mal. Lo mismo dice Proverbios 21. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. La misma idea. Conseguir tesoros de manera ilegítima, se van a ir, se van a sumar y va a terminar mal. Y en el Salmo 73 dice que incluso cuando se prospera en toda la vida terrenal, después, en la vida venidera, va a ir a la destrucción. Sin embargo, no solamente me acordé. En los pecados financieros quería mencionar, quizás usted no sea un estafador profesional, ni robe bancos, pero hay ciertos pecados financieros que son más sutiles. Por ejemplo, la piratería. Ver películas, series, escuchar música o leer libros piratas está dentro de los pecados financieros. Son como un tipo de hurto, que la Biblia nos llama no cometer. Otro ejemplo sería, por ejemplo, no pagar el pasaje de la micro o del metro. Y hay otros que son como más rebuscados, pero tampoco les quiero empezar a dar ideas. Por ejemplo, hace tiempo leí un artículo de los problemas de las cajas de autoservicio en los supermercados. Que hay gente que hace pasar productos, o sea, cuando pasa por los productos por la caja de autoservicio, pone códigos de productos más baratos. Entonces, no sé, va a llevar una bolsita de pan de completo, pero el código que pasa por la máquina es una bolsita de pan normal. Entonces ahí
como que paga menos. Aquí lo que quería mencionar es que hay ciertas formas de disminuir gastos. Por ejemplo, si alguien ve un derroche y quiere disminuir el dinero que gasta, debe evitar utilizar medios ilegítimos para disminuir sus gastos. No debemos recurrir a la piratería, ni hacer cosas extrañas en los supermercados o de cualquier otro medio que se le pueda ocurrir. ¿Por qué? Bueno, Dios no puede ser burlado, Dios siempre nos ve y la Biblia nos dice que van a tener, que al final vamos a salir perdiendo. Y aunque no sean pecados financieros, en Deuteronomio 28 tenemos las maldiciones de la desobediencia, que son si nosotros nos empeñamos en cometer cierto pecado, no arrepentirnos, sino mantenernos en él. Varios de los castigos que están en esto, que sucederían a la persona que persiste en el pecado, tienen que ver con la producción y su vida financiera. Lo voy a leer. Dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado, y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos, y no tendrás quien te salve. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no será más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Sacarás mucha semilla del campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Y así después empiezan a ponerse más severos todavía los castigos. Uno de las conclusiones que uno saca de estudiar las maldiciones de la desobediencia, que todos estos castigos no aparecían de una, o no aparecían todos juntos, sino que eran progresivos. Si leen ese capítulo completo, van a ver de que el pueblo podía, o uno mismo podía persistir en un pecado. Dios mandaba cierto castigo, pero si el pueblo seguía a pesar del castigo, de la disciplina, decidía seguir pecando, venía un pecado, o sea, venía un castigo más serio, más doloroso, y así, progresivamente. Y estas maldiciones de la desobediencia no son accesorias, o no son una simple advertencia, sino que efectivamente ocurrieron en la Biblia. Dios efectivamente castigó al pueblo de Israel por persistir en el pecado. De hecho, si recuerdan, una de las maldiciones de las obediencias que suenan como muy dramáticas, como para ser verdad, era que los padres iban a comer a sus propios hijos, porque no iban a tener nada más que comer. Y eso está en un pasaje bíblico, si no me equivoco, en el libro de Reyes, cuando se asedió la ciudad. Entonces, estas maldiciones sí pueden ocurrir. Así que debemos tener cuidado de que puede que una de las causas de la pobreza, de nuestra propia pobreza o de la pobreza de otra persona, sea un pecado no confesado o un pecado en rebeldía. ¿Qué otras causas de la pobreza que no vamos a ver? Es la desgracia, que ahí está la enfermedad, la crisis económica, la opresión y la injusticia. Le dejé varios pasajes bíblicos al respecto. La prueba divina es cuando Dios decide ponernos en una situación económica difícil. Uno, para revelar nuestro carácter y para averiguar si en verdad obedeceríamos sus mandamientos, o para enseñarnos una lección. Ahí lo dice de forma explícita Deuteronomio 8. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, Dios en su soberanía nos puede hacer pasar hambre. ¿Por qué? Para revelar nuestro carácter
y de verdad, para ver si de verdad somos fieles o para enseñarnos alguna lección espiritual. Y también una muy similar, que no debemos confundir tampoco, es la providencia divina, que Dios en su soberanía y sabiduría puede decidir que pasemos hambre, pero no para ver si vamos a ser fieles, tampoco para enseñar una lección, sino que tiene otro propósito distinto. Ejemplo, tenemos a José, el soñador, que tuvo que pasar por situaciones económicas difíciles, pasó por la cárcel, pero no fue por falta de fe ni por su pecado, sino porque Dios necesitaba que él pasara por eso para ser gobernador de Egipto. También tenemos el caso de Job, que ahí explícitamente se dice que todo lo que le ocurrió a Job no fue por su pecado, sino porque Dios en su soberanía así lo quiso. También tenemos el caso de Pablo, que él pasó hambre, pasó naufragios, diferentes desgracias, pero cada una tenía como algún propósito. Y el ejemplo también que tenemos de Jesús, que él no fue un hombre rico, si bien tuvo amigos ricos, pero él tuvo una vida modesta. Y eso fue quizá por un motivo distinto que no fuera mejorar su carácter, porque el carácter de Jesús era perfecto. Quizás fue, por ejemplo, para que pudiera compadecerse de nosotros, para enseñar que no debíamos aferrarnos a la riqueza de este mundo, o para no dar un ejemplo que confundiera. Y pueden haber muchos motivos más. Entonces, la providencia divina es cuando Dios nos deja pasar por necesidad, pero con algún motivo distinto a mejorar nuestro carácter, la fe o enseñarle una lección. Entonces, como hemos visto ya, deberían ser como unas 9 causas de la pobreza. Y cada una tiene su curso de acción diferente. Así que si alguna vez le toca aconsejar a alguien que está con una situación económica difícil, primero ora a Dios, recuerde que la respuesta no va a ser tan simple y le pida al Espíritu Santo que le revele o le ayude a darle un buen consejo, recordando que la causa de la pobreza puede ser diversa.